Shalom amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Siempre espero que ustedes estén bendecidos y con salud y mucha bendición espiritual y material. Le damos las gracias al Boreolán porque nos permite este gran privilegio de seguir aprendiendo de las enseñanzas de la Kabbalah. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Estudiamos anteriormente la Sefirá de Keter. Hoy estudiaremos la Sefirá de Jochma, la sabiduría. Todo sabio extrae la energía en potencia y la lleva a la acción. Rabí Abraham Abulafia. El sabio es superior al profeta. Baba Batra 12a. El pensamiento es lo que no tiene límite ni tiempo y puede extenderse hasta el infinito. Rabí Azriel de Geroná. La sabiduría es uno de los atributos más difíciles de conseguir. Se dice que quien consigue acceder a ella tiene el camino abierto para ingresar en Keter. La Jochma, sabiduría, es muy difícil de definir, porque es la energía más elevada dentro del árbol de la vida. Las energías de Keter son derivadas de nuestra capacidad de desarrollo de la Jochma. En primer lugar, debemos advertir que la Jochma es la primera dimensión que crea el aspecto masculino de la existencia. Es la dimensión que tiene una acumulación muy grande de energía para entregar. El sabio, por lo tanto, no es quien acumula de modo egoísta, sino quien entrega y quien no se reserva sus conocimientos para sí. Lo debe intentar por todos los medios. Es comunicar para poder compartir. Cuando un supuesto sabio acumula para sí mismo, no puede recibir más. El sabio real tiene que entregar lo máximo que poder continuar recibiendo. Su propia sabiduría se encuentra en entredicho si es sabio solo para sí mismo. Cábala significa recepción, y quien no entrega lo que tiene no puede recibir más de lo que tiene. La única forma de continuar recibiendo es entregando. Las dimensiones Sefirot originales explotaron por falta de conexión entre ellas, porque cada una deseaba recibir el Kav, la línea de luz, para sí misma. Ese egoísmo dimensional condujo a la ruptura de los recipientes. En el nivel micro, en Jochma nos encontramos con el mismo problema. El supuesto sabio que quiere recibir solo para sí y no desea entregar, explota por acumulación de luz. No se trata exactamente de una explosión, sino de una implosión, porque explota por dentro. Una explosión de sabiduría al final llega al exterior. En cambio, una implosión representa el quiebre de la función del sabio en relación a su propia sabiduría. La única forma de alcanzar la verdadera sabiduría es comunicándola con todas las posibilidades que tenemos de acuerdo a nuestra disposición. Todo aquello que podamos comunicar desarrollará energías de alto poder que beneficiarán a la totalidad. Las energías que se entregan a los discípulos nunca se pierden, sino que a su vez crean nuevas energías. La energía acumulada del supuesto sabio no tiene sentido. Para existir, toda energía debe incorporarse al movimiento. Cuando el sabio comunica, se constituye en un transmisor de energías en movimiento, y esa función lo engrandece mucho más que la simple acumulación sin sentido. La acumulación de la sabiduría paraliza las energías y por falta de movimiento, estas energías se acumulan. Por ese motivo, los sabios de Israel, a pesar
de reafirmar siempre el carácter nacional de la nación judía, han sido grandes divulgadores de sus descubrimientos espirituales más allá de las fronteras nacionales. No se llega a ser sabio sin compartir la sabiduría. Solamente lo que uno entrega sin especulación retorna del mismo modo. No existe energía más potente que aquella que uno pone en movimiento, porque este tipo de energías nos trascienden más allá de nuestra vida biológica. La acción de compartir pertenece, como veremos, a la dimensión de Tiferet, así que no podemos llegar a la Jochma si no atravesamos Tiferet. El sabio tiene que saber compartir su sabiduría, porque en realidad la sabiduría no pertenece a una persona en especial, sino que debe estar abierta a todos. Toda sabiduría proviene del Ein Sof, así que nosotros no podemos controlar nuestra sabiduría, ya que no existe nuestra sabiduría sino la exclusiva sabiduría del Ein Sof dentro de sus fragmentos limitados. Ocultar la sabiduría que se puede transmitir es el comienzo del fin de toda sabiduría. La sabiduría no se puede controlar, no se debe controlar, se debe transmitir. Así como el Ein Sof nos ha transmitido su sabiduría, nuestra función es transmitirla como ha hecho siempre el Ein Sof. De ese modo actuamos de acuerdo a la naturaleza de nuestra estructura predeterminada. El problema surge cuando la sabiduría se oculta por egoísmo, porque el ego cree existir como una identidad dentro de la realidad eterna del nivel de Aleph, cuando en realidad es un fragmento derivado del Ein Sof. El verdadero problema aparece cuando superamos este problema del mundo, de la fragmentación, Bet, y accedemos al mundo de la unidad esencial, Aleph. El egoísmo de muchos, Klipa de Yesod, hace que su sabiduría quede encerrada en sí mismos. Justamente no podemos llamar a esto sabiduría. En Israel, toda sabiduría se debe comunicar, y les enseñarás a tus hijos. Devarim 6:7. Esta es quizás la verdadera fuerza de Israel, ya que el grado de comunicación de las manifestaciones del Ein Sof que ha realizado Israel a través de la historia fue realmente lo único que nos dio la fuerza histórica de nuestra supervivencia. El problema real aparece cuando el receptor no puede captar la energía que le es entregada. Por tanto, el problema real del nivel Aleph lo constituye la imposibilidad del receptor para recibir el nivel de sabiduría que el sabio quiere entregar. Para un sabio es preferible que sus discípulos no lo comprendan a que sus receptores comprendan lo recibido por el bajo nivel de energía que les ha sido entregado. El sabio siempre debe entregar las energías de más alta potencia que ha desarrollado, porque de ese modo, si un porcentaje pequeño de dicha energía queda en sus discípulos, se cumple con el objetivo del ascenso constante. Cuando un sabio, Talmid Jajam, entrega, aunque los receptores no puedan captar el nivel de energía entregada, se libera de energías de menor voltaje para adquirir energías de mayor potencia. De este modo, el emisor, el sabio, crece como receptor de nuevas energías que lo elevan a alturas desconocidas. En definitiva, el emisor sabio debe entregar lo que sabe para que los receptores se beneficien de sus niveles de energía, pero también para que él mismo se pueda beneficiar alcanzando
cotas más altas de desarrollo espiritual a las que no hubiera podido acceder por la parálisis de energías que debían entregarse para estar en movimiento. Hasta aquí nos encontramos con el problema de la comunicación de la sabiduría, que no debe ser condicionada por el sabio, ya que si la sabiduría es condicionada, el sabio no es sabio, sino un supuesto sabio. Existe una forma de descubrir al supuesto sabio. Lo podemos diferenciar claramente del sabio real. El supuesto sabio es aquel que emite palabras sin energías subyacentes y no comunica nada, porque en realidad no posee contenido, mientras que el sabio real es aquel que debe concentrar la máxima energía posible en cada letra, porque es consciente de que no tiene el tiempo suficiente para transmitir el nivel de contenidos existentes dentro de su exposición. El supuesto sabio se pierde sin lograr un objetivo, no llega a ningún lado, se pierde él y sus potenciales receptores. El sabio real conduce a sus discípulos a extraer la fuerza interior de la sabiduría personal, que es la sabiduría del Ein Sof dentro de cada fragmento. El sabio real extrae la potencia divina que se encuentra dentro de cada ser humano. El segundo asunto de importancia fundamental es considerar que el sabio, Jajam, en la tradición judía nunca es un verdadero sabio si él mismo se considera como tal. Por ese motivo a los sabios se les denomina como aprendices de sabios, Talmidei Jajamín. Si un sabio se considera sabio, entonces deja de serlo. Los títulos o los cargos de ningún modo hacen que el sabio sea sabio, sino su propia experiencia vital. En realidad el sabio real se ríe de las jerarquías institucionales, ya que éstas solamente existen en el mundo de la fragmentación. Las jerarquías no son nada frente a la sabiduría del Ein Sof. En el nivel de Aleph, las jerarquías no existen. No hay jerarquías de ningún nivel. La única jerarquía real es la sabiduría del sabio que sabe que existe la exclusiva jerarquía del Ein Sof. La verdadera humildad es la que hace que un aprendiz de sabio sea realmente sabio. Abraham dijo que él era polvo y cenizas. Bereshit 18:27. Y así se debe considerar todo aprendiz de sabio, Talmid Jajam. El sabio real siente que es nada frente al Ein Sof. Quien puede tener conciencia de la infinitud del Ein Sof comienza el camino para acceder a la sabiduría. Si alguien se cree algo dentro del mundo de la unidad, Aleph, no puede ser realmente sabio. Tiene que sentirse algo, un fragmento de la totalidad, dentro del mundo de la fragmentación. A su vez, debe sentirse nada dentro del mundo de la unidad Aleph. No podemos desmaterializarnos porque somos materiales en el mundo de la fragmentación Bet, así que no podemos negar nuestra realidad corporal ni el mundo material que nos rodea. Sin embargo, debemos vivir como si fuéramos actores dentro de dos sistemas simultáneos. En el nivel Aleph debemos vivir como si fuésemos nada, y en el nivel Bet debemos vivir como si fuésemos algo. Y somos nada y algo dentro de los dos niveles de la realidad, tanto si nos consideramos como nada como si nos consideramos algo. Somos ambos al mismo tiempo, en relación a la eternidad del Ein Sof y su infinitud. Somos nada. En relación a nuestra temporalidad y nuestra finitud somos algo.
Ser sabio no es negar que seamos nada ni es negar que seamos algo. Ser sabio es afirmar que somos nada y algo, al mismo tiempo en los diferentes planos de la existencia. No somos el modelo original y frente al Ein Sof somos como la nada. Somos un fragmento del Ein Sof que tiene todos los elementos potenciales del Ein Sof dentro de la finitud temporal y por lo tanto somos algo. La sabiduría Jochma tiene dos niveles, una sabiduría superior, Jochma superior, donde se encuentra la intuición, y una sabiduría inferior, Jochma inferior, donde se encuentra la razón. Para la mística judía no existe contradicción entre la intuición y la razón, porque son dos partes de la misma estructura de Jochma. En la obra Likutei Amarim o Tania de Rabin Shneur Zalman de Liadi dice, el Alter Rebbe está hablando aquí del nivel particular de Jochma que trasciende al intelecto y a la comprensión. Difiere del nivel más externo de Jochma, que es el germen del intelecto, y ya se encuentra iluminado por éste. Si bien también él es todavía el punto seminal, sin detalles particulares reconocibles de un concepto que aún debe ser analizado y captado por la facultad de Binah, así podemos encontrar dentro del hasidismo una explicación sencilla de los dos niveles que posee la Jochma. En el Zohar, Jochma es llamada el punto del palacio, porque es el punto que ilumina el palacio de la Binah. Shneur Zalman de Liadi, Likutei Amarim, Tania, Buenos Aires, Chabad Lubavitch, Sudamérica, 1999, volumen 4, página 54, numeral 16. La diferencia entre la intuición y la razón radica en los niveles de velocidad de ambas. Mientras que la intuición es más rápida, la razón es más lenta. Pero si son aplicadas de forma concreta, se debe llegar a la misma conclusión a partir de cualquiera de las dos. Otro aspecto fundamental para comprender quién puede lograr la sabiduría es cuando el sabio aprendiz de sabio aprende del mal. Esta es una de las mejores pruebas para conocer si el sabio es realmente sabio. Se aprende de todo y de todos, porque cada persona tiene un tiempo y cada cosa su lugar, y debemos aprender del mal. Este es uno de los grandes problemas del ser humano. Sabemos aprender por amor, pero nos cuesta aprender por el temor. Se dice que quien no aprende por amor, aprenderá por el temor. Y esto es malo. Es una forma de aprendizaje dolorosa, eso sí, pero de ascenso hacia Jochma. No es sabio quien no resistió algún nivel de sufrimiento en su vida. Si este sufrimiento no ha logrado desequilibrar a largo plazo, no llegará a Jochma. Si el sufrimiento le enseñó, en verdad logró el reequilibrio necesario para ingresar dentro de Jochma. Por ese motivo decimos que quien luchó contra el mal y logró la teshuvá, arrepentimiento, ha creado una energía más potente que la energía del sabio habitual. El diseño de la estructura de la creación contiene el factor del din, el juicio, por el cual se nos limita por predeterminación a veces a pesar de nosotros mismos. Nosotros consideramos este factor como un mal en sí mismo. El mal en muchos casos nos resitúa en nuestro lugar. El aprendizaje de todo lo malo es fundamental para lograr la categoría de sabio. La supervivencia humana tiene un alto componente de sabiduría. Ahora bien, cuando hablamos de sabiduría,
No hacemos referencia simplemente a la persona que acumula teorías, sino a la sabiduría que se hace parte de la estructura de mi identidad. Así explico este tema en mi anterior obra. Uno aprende para practicar lo aprendido, enseña para mejorar. Quien no corrige no aprende. Aprender es en realidad aprender. Captar la realidad es interiorizarla. No existe aprendizaje si no hay experiencia. Si no logro mover mi interior para ascender, todo puede quedar en la simple teoría. Jochma es la Torá que se hace carne dentro de mí. Mi enseñanza y aprendizaje es mi experiencia y no existe disociación. La sabiduría se concreta cuando lo teórico y lo práctico pasan a formar parte de un todo. Mario Sabán, Sol 22, El Secreto, Buenos Aires, 2011, página 59. Abordemos ahora una característica importante que describir a quien se acerca a la sabiduría. Se dice que es sabio quien puede diferenciar entre lo importante y lo secundario o accesorio. Como dice el sabio cabalista Friedrich Weinberg, 1910-1988, en una de sus obras, plegaria en hebreo es tefilá, palabra relacionada con el principio tafel, de la que a su vez deriva la palabra tefilim, filacterias. Esta voz, tafel, significa secundario, o sea que la plegaria es establecer qué es primario y qué es secundario en la vida. Plegaria quiere decir establecer qué es este mundo y entonces descubrir que es algo que se puede relativizar. Este mundo existe para tener una relación con el otro mundo, lo que está más allá, y de esa forma este mundo ocupa el lugar que le corresponde, como una pequeña parte de la gran totalidad. Friedrich Weinreeb, El libro de los profetas, Buenos Aires, Sigal, 1993. El sabio es, para el judaísmo, el ser humano que sabe realmente qué es lo importante de la vida y que puede establecer una diferencia entre lo importante y lo accesorio, entre lo que es primario y lo que es secundario. Lo importante y lo accesorio marcan nuestra escala de valores dentro de la existencia y de acuerdo a esta escala podemos enfocar toda la energía correctamente. Si se mezcla lo importante con aquello que no lo es, vivimos atrapados en el mundo de la confusión y sabemos que el verdadero mal se encuentra dentro de la confusión. Muchos creen que lo contrario de la sabiduría es la ignorancia. Sin embargo, el verdadero problema de la sabiduría es la confusión entre lo principal y lo secundario. Podemos creer que todo es secundario, nos podemos tentar al desequilibrio de la soberbia y así relativizar nuestra existencia material. O podemos creer que todo es importante y perder el tiempo en cuestiones completamente secundarias. Cuando concentramos la energía correctamente, hacemos el bien. Por ese motivo, el sabio siempre debe hacer el bien, porque sabe cómo debe enfocar la energía limitada que todos tenemos en el punto de mira correcto. Si podemos diferenciar realmente entre lo esencial y lo trivial, entre lo fundamental y lo accesorio, nos encontramos en actitud de tefilá permanente. Toda nuestra vida se transforma en una plegaria permanente. La plegaria sinagogal no es la plegaria verdadera. Esa es la plegaria comunitaria para el pueblo.
Esa tefilá sinagogal o comunitaria es válida si se realiza con el espíritu de la verdadera tefilá y no como una mera repetición automática, como si fuéramos máquinas litúrgicas. Para ampliar este tema de las máquinas litúrgicas, recomiendo leer mi obra La matriz intelectual del judaísmo y la génesis del Europa, Buenos Aires, 2005. La verdadera tefilá se produce cuando discernimos qué es lo importante de nuestra vida y actuamos en consecuencia. Es la verdadera esencia de la dimensión de Jochma. El Jajam, por tanto, se encuentra en tefilá permanente, porque siempre está conectado con lo esencial y así concentra sus energías. Esto no resta validez a la tefilá sinagogal, sino que le otorga un verdadero sentido. Por ese motivo, incluso los judíos que no asistan al servicio sinagogal pueden encontrarse en actitud de tefilá permanente si trabajan en lo importante de su existencia y focalizan allí su energía. El sabio en el judaísmo debe enfocar sus energías de la mejor manera posible y para esto debe ser consciente de qué es lo importante y qué es lo accesorio. He tratado ampliamente el tema de la focalización de energías en mi anterior obra, Sod 22, El secreto. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolán mande Parnasá a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima, con la ayuda del Boreolán.